Amigos de Arequipa y de todo el Perú, sean ustedes bienvenidos a una nueva clase de este curso que se llama Psicología. Vamos a hacer la parte 3 y una de las más importantes, que se llama el ciclo familiar. Vamos a recordar que la familia es aquel grupo de personas que está conformado por vínculos de tipo legal, económico y religioso, donde los seres humanos conviven y tienen un proyecto de vida, ¿no? Entre ellos, pues la formación de los hijos y desarrollar hábitos emocionales también. Vamos a ver qué etapas tienen en la familia. Por ejemplo, la primera etapa es el encuentro, después es el matrimonio, cuando hay la constitución de la familia, primera etapa de la familia con hijos, segunda etapa de la familia con hijos adolescentes, nido vacío, ¿no? Y por último, la etapa final en la familia, ¿no? Se llama encuentro a la primera etapa donde los enamorados deciden formalizar mejor su relación y se vuelven novios. Tienen proyectos para casarse. La pareja comienza a hacer planes de cómo vivir juntos, en qué casa van a vivir, y se comienzan a separar poco a poco de sus parejas. La constitución de la familia se logra cuando surge el matrimonio, ¿no? Esa es la etapa número 2. Hay una independencia de la pareja de tipo económica y emocional, y además hay una planificación de los proyectos juntos, ¿no? Como por ejemplo ser papás, tener una empresa, tener un negocio, etc. Vamos a hablar ahora de lo que son familias con hijos pequeños, ¿no? Generalmente este tipo de familias se centra en la crianza de los hijos, los pone en el colegio, ¿no? Decide en qué jardín, en qué colegio van a estar, y además como los papás trabajan y centran su vida en el trabajo, reciben apoyo de la familia extensa, o sea, de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, en la crianza de los hijos. Los hijos crecen, porque no se van a quedar como siempre, y llegan a ser adolescentes, ¿no? No vamos a decir que los papás pierden autoridad, pero podemos decir de que los padres ya no tienen ese don de mando completo que tenían con los hijos. Así que tienen que apelar ¿a qué? A la conversación. Como los papás se desgastan mucho en el trabajo, generalmente el tiempo que les sobra lo usan para pasar tiempo en la casa y tienen un doble rol porque cuidan a los hijos y además tienen que cuidar a sus papás que ya están en edad avanzada. Se llama nido vacío cuando los hijos crecen, por ejemplo, y se van de la casa y quieren formar su propia familia. También ocurre que a veces los papás fallecen y el hijo se queda solo en la casa, ¿no? Eso también se llama nido vacío. Si los papás llegan a sobrevivir a todas las penurias y a todos los problemas, generalmente se convierten en abuelos y esto ocurre en la etapa final de la familia. A veces por lo avanzado de la edad se pierde al cónyuge, a veces es el esposo, a veces es la esposa, o las enfermedades aparecen y comenzamos a depender del médico, de las operaciones y de los medicamentos, ¿no? Y al final, pues lamentablemente ambos fallecen, ¿no? Y con eso termina la familia. Vamos a ver también tipos de familias, ¿no? Cuando la familia está conformada solo por papás e hijo o hijos, se llama nuclear. Cuando a la familia nuclear yo le agrego abuelos, tíos y primos en la misma casa, se llama familia extensa, ¿no? A veces los papás se separan y el hijo tiene que decidir con quién vivir, eso se llama familia monoparental. También ocurre hoy en día en algunas partes del mundo, ya legalmente aprobado, que dos personas del mismo sexo puedan casarse, eso se llama homoparental, y también que puedan adoptar hijos, ¿no? Y una familia ensamblada es cuando papá y mamá se separaron, pero ellos se vuelven a casar y su pareja también tiene hijos, entonces en una nueva casa viven todos, hijastros, padrastros, hermanastros, etc. Modos de ver la familia, o modos de la familia según la conducta.
Hay familias que son rígidas, hay familias que se centran en los hijos, hay familias estables y hay familias inestables. Vamos a llamarle familia rígida a aquella familia que no asume el crecimiento de los hijos. Son papás muy exigentes, muy mandones, muy autoritarios, ¿no? Generalmente se basa este tipo de familia en la sanción y en el castigo. En el caso de las familias centradas en hijos, se van a dividir en dos. La primera etapa es papás sobreprotectores. Los papás no es que sean buenos o malos, sino que son muy preocupados por los hijos, con que les pueda pasar algo, ¿no? Eso genera que retrasen su madurez porque no les permiten salir a la calle, no les permiten cocinar porque se pueden cortar, lavar porque se van a resfriar, etcétera, ¿no? Y generalmente los hijos son dependientes porque depende de lo que digan los papás. En cambio, las familias centradas en los hijos, acá más bien los hijos son muy engreídos, ¿no? Acá los papás no tienen mucha autoridad, el que tiene autoridad es el niño, ¿no? Son muy permisivos, le soportan y le toleran muchas cosas, ¿no? Generalmente esto ocurre en aquellos papás que han tenido una infancia y adolescencia difícil, lo cual ocasiona que quieran darle todo a los hijos, ¿no? Y los malcrían en exceso. En el caso de las familias inestables, generalmente los papás trabajan tanto que no tienen tiempo para dedicarle a los hijos. Los hijos crecen solos, generalmente son personas que dudan, son inseguros, no recibieron afecto familiar y eso con el tiempo pues influye en que no tengan parejas o tengan parejas de manera discontinua, etcétera, ¿no? En cambio, las familias estables son familias que le dedican mucho tiempo al vínculo familiar, los papás asumen su rol, crían hijos independientes, ¿no? Los vuelven autónomos en las tareas, en el trabajo, y son las familias más felices, podríamos decir. Estilos de crianza, ¿no? Según el estilo de crianza podemos decir que hay familias autoritarias, democráticas y permisivas. Autoritaria, al igual que la familia rígida, son muy disciplinados y muy exigentes en el trato con los hijos. En el caso de la familia democrática, generalmente es un tipo de familia que escucha a todos los miembros, papá, mamá e hijos. Son más flexibles, son más cariñosos y son personas que aconsejan mucho. La familia permisiva es el extremo de la autoritaria. Dejan a la libertad del hijo lo que él quiera, lo cual genera que sean muy engreídos y muy cretinos. Y generalmente cuando van a un lugar como el colegio no se pueden adaptar porque en su casa los engrieron mucho y paran castigados, sancionados, etc. Para terminar, tenemos el rol educativo de los papás. Educar a los hijos es la función fundamental de los padres, no hay otra. Los papás para criar a un hijo reciben apoyo del colegio y a veces también de la religión, ¿no? Generalmente los padres no educan a los hijos de manera académica, más los educan en valores, en comportamientos, en actos. Y por último, el aprendizaje emocional de un hijo depende 100% de su familia. Gracias por prestar atención a este video. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos.